Cuando tenía 9 años, viví algo que nunca pude explicar. Han pasado más de 20 años desde entonces. He estudiado, trabajado, he tenido hijos. He escuchado toda clase de explicaciones racionales. Estrés postraumático, parálisis del sueño, falsas memorias infantiles, sugestión provocada por el duelo. Tal vez cualquiera de esas teorías podría explicar una parte de lo ocurrido, pero nunca logra explicarlo todo. Y cada vez que recuerdo aquella noche sigo sintiendo el mismo frío recorrerme la espalda. Un frío que parece venir de un lugar donde el tiempo nunca avanza. Todo comenzó el día en que murió mi tío Ernesto. Era jueves. Lo recuerdo porque los jueves él siempre pasaba por mi casa después del trabajo. Llevaba con alguna golosina escondida entre los bolsillos de su camisa. A veces eran caramelos de café, otras veces chocolates baratos envueltos en un papel brillante. Yo lo esperaba junto a la ventana. Cuando veía aparecer su camioneta en la esquina, corría a recibirlo. Mi padre trabajaba fuera de la ciudad durante largas temporadas, así que mi tío había ocupado ese espacio durante gran parte de mi infancia. Me enseñó a andar en bicicleta, me llevó a pescar, me defendió cuando otros niños me molestaban, y aunque ya tenía más de 40 años, todavía jugaba conmigo a las escondidas. Decía que los adultos olvidaban demasiado rápido cómo divertirse. Ese jueves nunca llegó. La llamada entró poco después de las 6 de la tarde. Mi madre contestó, primero escuché un bueno, luego un silencio, después un grito que todavía puedo escuchar algunas noches. Vi cómo el teléfono cayó al suelo, cómo sus piernas dejaron de sostenerla. La vi desplomarse de rodillas mientras se llevaba ambas manos a la cara. Mi abuela llegó corriendo desde la cocina. ¿Qué pasó? Mi madre apenas pudo responder. Ernesto, y comenzó a llorar. Había sufrido un infarto mientras conducía de regreso a casa. Murió antes de que llegara la ambulancia. Recuerdo sentir algo extraño. No entendí completamente la muerte, sabía lo que significaba, pero una parte de mí esperaba que hubiera un error, que apareciera al día siguiente, que todo hubiera sido una confusión. Esa noche la casa parecía diferente. Los adultos iban y venían, sonaban teléfonos, se escuchaban llantos detrás de puertas cerradas. Nadie prestaba demasiada atención a un niño de 9 años. Yo también sabía cómo expresar lo que sentía. Así que me encerré en mi habitación. La oscuridad llegó temprano. Me acosté intentando convencerme de que todo estaba bien, pero el sueño nunca llegó. La casa permanecía extrañamente silenciosa. La casa permanecía extrañamente silenciosa. No era el silencio normal de la madrugada. Como era algo distinto, como si todos los sonidos hubieran sido absorbidos por algo enorme e invisible. No había perros, ni autos, ni grillos, solo silencio. Y un frío imposible, siendo pleno verano. Sin embargo, mi habitación parecía una cámara frigorífica. Me cubrí con una segunda cobija y luego una tercera, y aún así seguía temblando. Miraba constantemente hacia la puerta, luego hacia el armario y después hacia el espacio oscuro debajo de mi cama. Era una costumbre infantil. Siempre imaginaba monstruos escondidos allí. Aquella noche intenté convencerme de que era una tontería, pero algo dentro de mí seguía observando aquel espacio negro, esperando, temiendo. No sé en qué momento me dormí. Solo recuerdo despertar de golpe como si alguien hubiera pronunciado mi nombre junto a mi oído. Abrí los ojos. La habitación seguía oscura. El reloj digital proyectaba números rojos sobre la pared. Las 2:43. Durante unos segundos permanecí inmóvil, escuchando, esperando. Nada. Y entonces ocurrió. Sentí una mano sujetando mi muñeca desde debajo de la cama. Los dedos se cerraron alrededor de mi brazo, fríos, terriblemente fríos, no como una mano humana ni como si fuera hielo. Era una temperatura distinta, una ausencia total de calor, la sensación de tocar algo que llevaba mucho tiempo muerto. Me paralicé, intenté moverme, no pude, y aquella mano permaneció allí sujetándome, sosteniéndome como si quisiera comprobar que yo era real, y luego tiró, solo un poco, lo suficiente para que mi brazo descendiera unos centímetros. Y entonces grité con todas mis fuerzas, un grito tan fuerte que sentí dolor en la garganta. La mano desapareció inmediatamente y escuché pasos. Mi madre interrumpió en la habitación y encendió la luz. Yo lloraba descontroladamente, señalando debajo de mi cama. Ni siquiera podía respirar bien. ¿Está ahí? ¿Quién? Mi tío. Las palabras salieron solas. Ni siquiera pensé antes de decirlas. Mi tío me agarró.
Mi madre palideció, mi abuela entró detrás de ella. Ambas revisaron la habitación, miraron bajo la cama, abrieron el armario, encendieron todas las luces y no encontraron nada. Intentaron tranquilizarme. Dijeron que había sido una pesadilla, que estaba confundido por la noticia, que todo estaba bien. Pero yo seguía sintiendo aquella presión alrededor de mi muñeca, incluso cuando amaneció. Incluso cuando salimos rumbo a la funeraria durante el velorio me negué a acercarme al ataúd. No quería verlo, no quería comprobar que realmente estaba muerto porque una parte de mí seguía convencido de que había estado en mi habitación y si había estado allí, entonces aquello que descansaba dentro del ataúd no podía ser él. La ceremonia transcurrió entre lágrimas y rezos. Los adultos hablaban en voz baja, algunos recordaban anécdotas, otros simplemente observaban el cuerpo. Yo permanecí en una esquina sin apartar la vista del ataúd, esperando algo, no sé qué, tal vez que abriera los ojos, que se levantara, que me señalara. Lo que realmente ocurrió antes de que comenzara el entierro fue que mi madre había llevado la ropa favorita de mi tío para que lo prepararan. Una camisa azul que usaba en ocasiones especiales. Cuando fue a verla, regresó visiblemente alterada. Pensé que volvería a llorar, pero tenía otra expresión como de miedo o con confusión. Los empleados de la funeraria insistían en que ellos no habían sido. La camisa tenía ambas mangas rasgadas. No estaban cortadas, eran desgarros, como si alguien hubiera tirado de ellas con fuerza desesperada. Mi madre comentó el asunto con mi abuela. Creía que tal vez ocurrió durante el accidente, pero nadie parecía convencido. Y cuando escuché aquello, sentí que el estómago se me convertía en piedra porque recordé exactamente cómo aquella mano había sujetado mi muñeca con fuerza, con necesidad, como alguien intentando evitar que algo se alejara, como alguien intentando arrastrarse de regreso. Los años pasaron e intenté olvidar, de verdad lo intenté. La memoria se volvió borrosa. Los detalles comenzaron a desvanecerse, pero nunca desaparecieron del todo. Todavía sueño con esa habitación. Todavía sueño con la oscuridad bajo la cama, con aquellos dedos. En algunos sueños veo un rostro, en otros solamente la sombra, pero siempre termina igual. Despierto sobresaltado, con la sensación de que alguien está observándome desde el suelo. Mi madre sigue insistiendo en que fue una reacción al trauma y quizá tenga razón. Quizá mi mente infantil mezcló el dolor, el miedo y la pérdida. Quizá construí un recuerdo imposible. Eso sería reconfortante. De verdad que lo sería. Pero hay algo que nunca he contado, algo que sucedió años después. Tenía 17 años. Me encontraba acostado leyendo en mi habitación. Una noche cualquiera, sin pensar en mi tío, sin recordar aquella historia. Mi brazo colgaba fuera de la cama exactamente igual que aquella noche y sentí un roce apenas perceptible, como la yema de unos dedos deslizándose sobre mi piel. Retiré el brazo inmediatamente. El corazón me golpeaba las costillas. Miré hacia abajo y no había nada. Nunca me ha vuelto a ocurrir, hasta donde sé. Pero desde entonces jamás dejo una mano colgando fuera de la cama. Jamás. Porque algunas noches cuando la casa está completamente en silencio y el aire se vuelve demasiado frío, me despierto con la extraña sensación de que alguien sigue esperando debajo, esperando pacientemente desde hace décadas, y en esos momentos no puedo evitar preguntarme una cosa. Si aquella mano realmente pertenecía a mi tío, ¿vino a despedirse o aquella noche se marchó molesto porque no consiguió llevarme con él? Esta historia fue real, fue compartida en Reddit y les dejaré el enlace para que ustedes puedan ir a leer esta historia. Sin más, hasta luego.